Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Hola amigos y hermanos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Para esta semana nos toca estudiar la lección número 13, la última del trimestre. El título de la lección para esta semana es Hacia la Eternidad. Ese es el título del tema que vamos a estar estudiando durante esta semana, Hacia la Eternidad. Antes de dar inicio al estudio de esta lección, vamos a hacer una oración. Bendito Padre que estás en el cielo, invocamos tu presencia, danos de tu buen espíritu y permítenos entender, Señor, tu palabra, comprenderla, Señor, danos las enseñanzas que encontraremos durante esta semana en el estudio, Señor. Te lo rogamos por Jesús, danos de tu buen espíritu. Amén. Bien, entonces vamos a dar inicio al estudio de la lección, la número 13, la última del trimestre, el título, Hacia la Eternidad. Ese es el título del tema que vamos a estar estudiando. El versículo de memoria se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así: Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ven aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Vivimos en un mundo de pecado y oscuridad. Todo discípulo de Cristo en este mundo es, como dice la Escritura, un extranjero y peregrino. Todo discípulo de Cristo que se mantenga fiel hasta el final tiene como destino Sión. Hacia eso hace referencia el título de la lección cuando dice hacia la eternidad. Esta expresión hacia la eternidad lo que señala es que hay una esperanza futura inminente. Mañana será el día cuando Cristo aparecerá por segunda vez, trayendo justicia, misericordia y salvación. Mientras que aguardamos ese momento, todo discípulo de Cristo debe mantener viva su fe, puesto sus ojos en Jesús. Así lo señala David en el Salmo 25. ¿Qué implica esto? Como dice Pablo, andar por fe. Como dice el evangelista San Mateo, ¿no? Prepararnos de forma constante, poniendo nuestra confianza en las promesas de Dios, hasta que llegue el cumplimiento, ese momento donde tendremos que recibir la recompensa en la misma presencia de Dios. La lección para esta semana nos dice: esta semana conoceremos la recompensa del cielo, es decir, cómo será ese lugar y la maravillosa experiencia de estar finalmente con aquel que nos creó, nos amó hasta la muerte, nos ha redimido de nuestro pecado y pronto regresará. Debemos esperar con fe hasta entonces. La sección del día domingo tiene como subtítulo Viviendo hoy. ¿Qué encontramos en este día? Recordemos, el apóstol San Pablo en sus cartas nos dice que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Y eso es algo que se está cumpliendo en este momento. Al mismo tiempo, las señales predichas en San Mateo 24 se están cumpliendo en rápida sucesión. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos como urgente necesidad la de experimentar un reavivamiento espiritual. El Salmo 80 nos presenta
una hermosa súplica que deberíamos hacerla parte de nuestras oraciones diarias al dirigirnos al Señor. Quiero compartirles algunas expresiones de esta súplica que encontramos en el Salmo 80. Dice así, yo los invito a que ustedes lo lean todo el Salmo. Yo les voy a compartir algunas expresiones. Dice así, oh pastor de Israel, o podríamos decir de otra manera, oh Señor, escucha, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios, vuelve ahora, míranos desde el cielo y danos vida. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí encontramos la súplica del salmista. El salmista le suplica a Dios a que esté atento, a que se fije en él, que despierte su poder para salvarlo. Y hay algo interesante, que 3 veces se repite la expresión, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Qué significa esa expresión, haz resplandecer tu rostro sobre mí o sobre nosotros? ¿Qué significa? En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que el rostro de Dios resplandeció sobre ellos. Yo quiero mencionar a dos personajes bíblicos. Primero vamos a ir a Éxodo 34, 29, que dice así. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Aquí la Escritura nos dice que Moisés había subido al monte a hablar con Dios, había entrado en comunión con el Creador y estuvo mucho rato con el Señor, mucho tiempo pasó con el Señor en el monte. Y después de haber estado en comunión con el Señor, él al volver al campamento no se dio cuenta que su rostro resplandecía, ¿no? La gloria de Dios resplandeció en él. Y eso se da justamente, ¿no?, cuando el creyente, el discípulo, se mantiene en una constante comunión con el Señor. Vamos a ver otro personaje bíblico. Para eso vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 15. Dice así. En esta escritura se nos está hablando de Esteban. Dice la palabra. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La gloria de Dios resplandece en los ángeles. Y dice la palabra que todos los que estaban alrededor de Esteban, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. La gloria de Dios resplandecía en su rostro. Vemos entonces que en Moisés y en Esteban resplandecía, ¿no?, la gloria de Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos experimentar eso hoy en día? De la siguiente manera. Cuando una persona se vuelve a Dios mediante la fe y el arrepentimiento, si lo hace con corazón contrito, corazón quebrantado y espíritu humillado, el Señor responde y lo hace perdonando los pecados de esa persona. Y no solamente le perdona, sino también quita de él, ¿no?, sus trapos de inmundicias, lo limpia y lo lava. Y luego el mismo Señor lo viste, ¿no? Lo viste con la vida impecable de su Hijo, le imputa la justicia de Jesús y esa persona es vista como lo mira a su Hijo, puro y sin mancha. Y no solamente eso, sino que Dios derrama sobre esa persona su Santo Espíritu y lo habilita para que pueda andar en novedad de vida. Y si la persona se mantiene en comunión con el Señor, la gloria de Dios va a resplandecer
en el rostro de esa persona. Es así como se cumple esta bendición en la vida de todo creyente, ¿no? La palabra dice, ¿no? Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y esta bendición se cumple cuando pasamos por esta experiencia. Ahora, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, ¿no? Nos dice la Escritura. Esto quiere decir que Dios manifiesta, nos extiende su favor, su misericordia, nos concede su gracia y nos lleva a una íntima comunión con Él. De esa manera nos ayuda, nos guía para permanecer en Él. Bien, ahora vamos a ir a la sección del día lunes. Tiene como subtítulo, Finalmente cara a cara. En la Sagrada Escritura encontramos cientos de promesas para los hijos de Dios. Y de todos estos cientos de promesas que hay en la Sagrada Escritura, hay una que es especial. Y para eso vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 hasta el 17. La palabra nos dice así: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta escritura que acabamos de leer nos recuerda el segundo advenimiento de Jesús. Jesús, antes de partir, prometió que volvería por segunda vez. Y esta promesa sigue siendo eso, ¿no? Todavía es una promesa, pero muy pronto esta promesa se hará una realidad. Los discípulos de Cristo, todo verdadero creyente, ha depositado su fe en esta promesa, confía en ella, porque sabe que el Señor no miente. Pronto estaremos viendo a Cristo cara a cara. Esta escritura nos dice que cuando Cristo venga, habrá muchas personas que tendrán la dicha de recibir al Señor con vida. También esta escritura nos dice que cuando Cristo aparezca por segunda vez, dice que solamente los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo primero que mirarán los muertos resucitados al abrir sus ojos será el rostro de nuestro Señor. Mirarán ese rostro que murió por ellos para salvarlos del pecado. En ese momento su esperanza será consumada. Mirarán a aquel que vino para redimirlos. Y a partir de ese momento se inicia una eternidad. Esa eternidad donde los redimidos estarán junto a Dios, gozando, disfrutando de su justicia, de su misericordia y de su amor. Y mientras que aguardamos el cumplimiento de esta promesa, es esencial mantener viva nuestra fe, alimentarnos de la palabra, confiar en las promesas de Dios, mantenernos en fidelidad, aguardando con fe y esperanza el cumplimiento de la promesa. Bien, continuemos. En la sección del día martes, el subtítulo es La novia. Para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. La lección nos pide leer desde el versículo 9 hasta el 11. Yo solamente voy a leer el versículo 9. Dice así: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios.
En esta escritura, el apóstol Juan nos dice que se le mostró en visión la esposa del Cordero. Y él señala que la esposa del Cordero es la ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén. Esta escritura lo que nos está diciendo es que la ciudad santa de Jerusalén, la celestial, es la esposa del Cordero. Pero en el capítulo 19, en el versículo 7, nos dice algo diferente. Vamos a Apocalipsis 19, 7. Nos dice así la escritura. Gocémonos, Dios todo, gocémonos y alegrémonos, y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En esta escritura, ahora la palabra nos dice que la esposa del Cordero, ¿no? El Cordero sabemos que es Jesús, dice que la esposa del Cordero es la iglesia. En Apocalipsis 21 nos dice que la esposa es la ciudad santa de Jerusalén, la celestial. Pero en Apocalipsis 19 nos dice que la esposa es la iglesia. Pareciera que acá hay una contradicción, pero no hay contradicción. Lo que nosotros necesitamos es dejar que la Biblia le dé el sentido, nos dé la explicación para poder comprender estas dos escrituras que hemos leído. Primeramente, en Apocalipsis 21 nos habla de la esposa del Cordero y nos dice que es la ciudad santa de Jerusalén. Ahora, esta ciudad es real, es literal. Esa ciudad, el arquitecto de ella es Dios. Y la Escritura dice que cuando Cristo haya hecho cielos nuevos y tierra nueva, la ciudad santa de Jerusalén descenderá del cielo, ¿no? Descenderá del cielo y se posará donde fue el monte de los olivos. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que se partirá en dos este monte y la ciudad santa de Jerusalén se asentará allí. Y será el lugar donde morarán los redimidos. Ahora, en Apocalipsis 19 nos dice que la esposa es la iglesia. Ahora, recordemos que la iglesia en su realidad histórica es real, es literal. Es un pueblo que crece, que sirve a Dios, que anda en su voluntad, aunque obedece de una manera imperfecta, porque sigue siendo una iglesia o es todavía una iglesia militante. Entonces notemos que tanto la ciudad santa de Jerusalén como el pueblo de Dios, la iglesia, es una realidad, es algo real, es literal. Sin embargo, tanto en la iglesia como en la ciudad santa de Jerusalén encontramos una dualidad simbólica. Me explico. La ciudad santa de Jerusalén, que se encuentra en este momento en el cielo, representa, es un símbolo de lo que llegará a ser el pueblo de Dios cuando se convierte en una iglesia triunfante, glorificada. Ahora, por otro lado, el pueblo de Dios, su iglesia, en este momento, con referencia a su identidad, es un símbolo de lo que la iglesia llegará a ser. Pasará de ser una iglesia militante a una iglesia triunfante. Y en este punto, Efesios capítulo 5 nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículos 27, dice así: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿No? Entonces, la iglesia en su identidad es un símbolo de lo que llegará a ser, como dice Efesios 5, una iglesia pura, santa y sin mancha. Cuando la Nueva Jerusalén descienda a la tierra, el símbolo se encontrará con la realidad, se cumplirá en la realidad cuando la iglesia militante se convierte en una iglesia triunfante. Y en ese momento la ciudad santa de Jerusalén será el lugar donde vivirán los redimidos en eterna comunión con el Señor. Continuemos. Día miércoles. La sección del día miércoles tiene como subtítulo Seguir al Cordero. Para esto vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Dice así, Apocalipsis 14, 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Noten la escritura, lo que nos dice este versículo. Nos dice que los redimidos en el cielo seguirán al Cordero, a nuestro Señor Jesús, por donde vaya. Para poder seguir al Señor Jesús por donde vaya en el cielo, es esencial que primeramente aprendamos a seguirlo aquí en la tierra. Recordemos que la fe es ese eje de transformación. Debemos aprender a seguir a Jesús aquí en fe y obediencia. Ese es el entrenamiento que necesitamos aquí en la tierra para que podamos seguir a Jesús, al Cordero en el cielo por donde vaya, de una forma natural como era antes de la caída. Para esto es esencial alimentar la fe por medio de la palabra. La fe debe alimentarse por el estudio, por la lectura y la meditación de la palabra, pues es la palabra la que nos lleva a estar en íntima comunión con el Creador. Bien, ahora entramos al día jueves. El subtítulo es Ven. Para esto vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esta escritura, el Señor Jesús está dirigiendo a nosotros y nos está invitando a ir a Él. El Señor quiere que hoy y cada día permanezcamos en Él hasta su pronto regreso. El Padre también nos invita a ir a su Hijo, a establecer con su Hijo una relación salvadora. La invitación que el Señor nos está haciendo hoy es una invitación gratuita, es un don que proviene de su gracia. Cristo viene pronto y nosotros debemos confiar en esta promesa. No debemos dejar de velar. Debemos creer en la palabra, alimentar nuestra fe, porque muy pronto Jesús va a volver. Debemos alimentar este anhelo con fe, con esperanza, en el amor de Dios, hasta que Jesús vuelva. Por lo tanto, mientras mantenemos nuestros ojos en la meta, estemos seguros de que el que empezó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios inició la relación que tiene contigo y Él la completará. Que crezcamos en amor y en fe mientras esperamos ese día, descansando siempre solo en la justicia de Cristo que nos es acreditada por la fe. De esta manera cerramos el estudio de nuestra lección
Y terminamos también, ¿no?, el trimestre. Durante este trimestre hemos estado estudiando, creciendo en nuestra relación con Dios. Considero que esta lección nos ha dejado enseñanza muy valiosa para nuestra vida espiritual. Y ahora lo que necesitamos es experimentarla en nuestra vida. Recordemos, estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Así lo dice la palabra de Dios. Necesitamos un reavivamiento espiritual. Necesitamos mantener activa nuestra fe, prepararnos de manera constante, mantenernos en fidelidad, en fe, en esperanza, hasta que aparezca nuestro Señor Jesús por segunda vez. Te deseo que pases un bonito día y a la próxima semana empezamos con un nuevo tema de estudio. Hasta la próxima.